¿Cómo están? Bueno, acá estoy armando lo que les prometí. Hablamos de nomenclatura el jueves pasado. En este caso, la nomenclatura es básicamente la forma en la que se van a nombrar los compuestos. La forma en la que se nombra se hace a través de un consenso de todos aquellos que trabajan en investigación y después, bueno, obviamente se traduce también a la importancia de enseñarlos en educación. Si bien hay una forma que es la que más se usa, que es la que hoy en día establece la IUPAC, hay otras dos formas que siguen rondando, digamos, en los ámbitos educativos y de enseñanza, o sea, de lo que tiene que ver con ciencia, que es importante tener en cuenta porque si no es como que, de cierta forma, pensamos que no se usan y vamos a encontrar con gente que sí lo usa, entonces debemos conocerlos. La nomenclatura tradicional, básicamente usamos la tabla periódica, la parte de atrás, yo les dije, bueno, yo voy a marcar acá con color solamente la parte que voy a usar, que es esa, ¿sí? Y yo acá puse un montón de ecuaciones de formación de óxido, en las cuales yo ya les había dado a ustedes las valencias, entonces ahí tenemos una gran ayuda, porque ya sabemos con qué número de oxidación está trabajando, o valencia. Bueno, lo primero que tengo que saber es que necesito la tabla sí o sí para saber cuántas valencias tiene cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, el primer compuesto es carbono. Si me fijo, la valencia, que sería el número que está arriba, en este caso es 4, pero para yo poder trabajar necesito saber cuántas tiene en total. Voy a la tabla periódica y me encuentro con que el carbono puede tener valencia 2 y valencia 4. Fíjense, como estoy usando valencia 4, va a terminar en ico. Entonces este va a ser el óxido carbónico. ¿Sí? Si pasamos al de abajo, según esta nomenclatura, ¿sí? Si pasamos al de abajo, me voy a encontrar el cloro, ¿sí? Entonces yo necesito saber con cuánta valencia está trabajando el cloro. Está trabajando con valencia 7, me dice acá. Bueno, entonces debo ir a la tabla periódica, busco el cloro y me fijo cuántas valencias tiene. El cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. En este caso está usando la valencia 7. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner óxido y acá voy a tener que usar la primera parte, ¿sí? Perclórico. Entonces, si ustedes se fijan, uso la parte de per y terminación en ico, ¿sí? Bueno, el siguiente es el mismo elemento, el cloro, pero está trabajando con la primer valencia, así que estaríamos acá. En ese caso va a ser óxido hipocloroso. De nuevo, estoy usando la primera parte que es hipo y la terminación en oso, ¿sí? Si voy, por ejemplo, acá ya cambio de compuestos, ¿sí? Esperen que borro esto así vamos arreglando. Ahí está. Bien, en este caso es el hierro. El hierro tiene dos valencias. Entonces, ¿cómo sé dónde pongo esas dos valencias? Las valencias del hierro son valencia 2 y 3. Entonces, si trabaja con la menor, estaría acá. Y si trabaja con la 3, estaría acá. Como está trabajando con la 3, va a ser óxido férrico. ¿Sí? Hay una cuestión que es muy importante. Usted me va a decir, pero ¿cómo sé cómo va? Porque, por ejemplo, la de cloro está fácil porque era cloro y bueno, dije perclórico, hipocloroso. Puedo tener clórico o cloroso. Ese está fácil, pero ¿cómo sé que la de hierro es férrico y no hierrico? No se preocupen que eso se va a trabajar poco a poco en las clases porque son los elementos que más usamos. Mientras tanto, yo me conformo con que ustedes, cuando estén formulando el nombre, ¿sí?, por lo menos sepan reconocer que la última parte tiene que terminar en ico de acuerdo a cómo se usa la nomenclatura, ¿sí? Ahora, en este caso, en estos casos que estuvimos viendo acá, son elementos que tienen más de un número de oxidación. Entonces, ¿qué pasa cuando el elemento tiene un único número de oxidación, como es el caso acá del aluminio, que solamente tiene un número de oxidación o valencia y en este caso es 3? Cuando el elemento tiene una única valencia o número de oxidación, lo que yo hago es solamente colocar óxido de
aluminio. ¿Sí? Es decir, la tabla la dejo de lado, el cuadrito este de la tabla periódica, y solamente pongo óxido de aluminio. Cuando digo la dejo de lado para el cuadrito final, pero en realidad yo necesito usar la tabla para saber cuántas valencias tiene el aluminio, ¿sí? Bueno, en ese caso, fíjense en que hemos tenido todos los números de oxidación. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen... Daniela, decime cómo se llama este compuesto, ¿no? Y me dan un compuesto que supongamos es este, ¿sí? Entonces yo voy a la tabla periódica, me doy cuenta que ese es el cobre, ¿sí? Y me fijo las dos posibles valencias que tiene. Me dice que las dos valencias que tiene es 2, o sea, 1 y 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser, la 1 o la 2? Bueno, una de las cosas que yo ya sé es que este siempre es menos 2. Y acá está una sola vez. Entonces, menos 2 por 1 me da menos 2. Si un elemento recibe electrones es porque el otro se lo da. Pero la cantidad de cargas totales, las positivas y las negativas, se anulan. Es decir, va a ser 0. Entonces, la única posibilidad para que eso se cumpla es que este sea más 2, porque está una sola vez. Entonces ahí puedo deducir que el número de oxidación de ese de ese elemento es más 2. Y ahí ya puedo decir, bueno, en este caso es óxido, como está trabajando con la valencia 2, si me fijo, acá iría cuando está trabajando con A1, acá cuando está trabajando con la 2, tiene que terminar en ico. Y en este caso sería cúprico. ¿Cómo puedo determinar de otros compuestos un poquito más difíciles? Supongamos que yo tengo así, ¿sí? Bueno, hay cosas que yo ya sé. Por ejemplo, que este siempre va a ser menos 2 y que el hidrógeno, siempre va a ser, para este tipo de compuesto, más 1. Entonces yo digo, más 1 por 2 porque está 2 veces, más x porque no lo conozco, es más menos 2 por 4 es igual a 0. Entonces acá tengo 2, este no lo conozco, y esto sería menos 8. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo tengo que sacar el valor de x, ahí es como hacemos en matemáticas. Entonces, este que está sumando pasa restando, y este que está restando pasa sumando. Entonces, ¿qué me queda? Que el valor, en este caso del número de oxidación del azufre, es 6. ¿Sí? De la única forma que me da 0 el tema de las cargas. Vamos con otro. Supongamos que me dan así, el mismo de hoy sin que lo mire, ¿sí? Bueno, yo sé que este es menos 2. Esperen que me faltó los números de abajo. Bueno, acá 3 y acá 2. Entonces, menos 2 por 3 son menos 6. Entonces, si acá tengo un 2, este debería valer más 3. ¿Sí? Bueno, puedo hacerlo así o puedo haber hecho este mismo de la forma así con la X. Y digo, bueno, ¿cuánto vale el hierro que multiplicado por 2 más menos 2 del oxígeno multiplicado por 3 me dé 0? Entonces acá yo digo, bueno, esto es menos 6, esto sería 2x, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Que x es igual a más 6 dividido 2, o sea que es 3, ¿sí? Ustedes pueden usar la forma que a ustedes les parezca. La cosa es que estos procedimientos que acabo de explicar a lo último los tengo que hacer uno u otro, el que se sienta más cómodo, ¿sí? Para poder identificar básicamente cuál es el número de oxidación para después poder usar la tablita y saber dónde me tengo que posicionar y demás. Bueno, eso es todo. Se hizo un poquito larguito, pero bueno, ustedes lo cortan en la medida que entiendan. Un abrazo, nos vemos el martes.